La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo. Vamos a continuar estudiando desde el capítulo 3 en adelante. Juan Bautista anuncia la venida de Jesús. Así dice la palabra. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Además de la piel que llevaba colgada de la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba y les dijo: razas de víbora, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se le viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir: Abraham es nuestro padre. Yo le aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo en agua y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle la sandalia. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo:
Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues las Escrituras dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirá. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, a orilla del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán. Galilea, tierra de pagano, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande, una luz que ha brillado para los que viven en lugares de sombra de muerte. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba a la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pecadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó, síganme, y yo los haré pecadores de hombre. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en la sinagoga de los judíos, proclamaba las buenas nuevas del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria. La gente le traía todos sus enfermos y cuanto estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba de todo y a todo. Empezaron a seguir a Jesús
muchedumbres, gentes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Palabra del Señor Jesús. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de la palabra de Dios, nos habla la conciencia, el Padre Creador, para que cada uno de nosotros, conociendo su palabra, pueda entender el misterio de la salvación que su Hijo Jesús nos regaló de acuerdo a la voluntad del Padre, a todo aquel que decida aceptarlo en su corazón y seguirle. En el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, Juan Bautista anuncia la venida de Jesús. Ya dijimos en la introducción que el verdadero comienzo del Evangelio es la predicación de Juan Bautista. Aquí el evangelista Mateo compara a Jesús y a Juan, el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Al juntarse con los que iban a recibir el bautismo de Juan, Jesús se identifica con su pueblo, más precisamente con ese mundo de personas sin título que han ido a escuchar un llamado a la conversión. Respetaremos el debido orden, dijo Jesús a Juan. El texto dice, cumpliremos la justicia, es decir, el plan de salvación establecido por Dios. Esta es para entender que cuando Jesús va a Juan, Juan le dice, tú vienes a mí. Soy yo que debo ir a ti, Jesús, para que tú me bautices a mí. Y Jesús le dice, respetaremos el debido orden. Esta es para él la oportunidad de vivir una profunda experiencia religiosa que recuerda la de los grandes profetas que dice la voz. Le da a Jesús su misión. Él será en adelante el Hijo y servidor del Padre. Así habla el Salmo 2 y Isaías 42:1 también lo dice. Este suceso es comentado en parte en el Evangelio de Lucas también 4:1-13. Jesús es pues Hijo de Dios en el sentido que tenía la palabra en ese tiempo. Acaba de ser en este momento que he bautizado, consagrado como Rey, profeta y Salvador, y él lo sabe muy bien. Pero cómo va a hacer eso y cómo va a actuar Dios con respecto a este hijo, esto es lo que va a ser cuestionado y que se esclarecerá poco a poco. Apenas empieza el bautismo. La prueba va a estar presente a lo largo de todo el misterio de Jesús. Sus adversarios irán a pedirle señales, milagros, y sus propios discípulos le pedirán que se preocupe un poco más de sí mismo. Esa prueba permanente es la que el Evangelio nos presenta aquí por medio de imágenes y pone de propósito esta tentación en el desierto y al comienzo para decirnos que Jesús venció al espíritu del mal incluso antes de comenzar ya su misión.
desde el inicio, desde el primer momento que es bautizado, él vence al mal. Después de estar en el desierto sin comer por 40 días y 40 noches, ese periodo de tiempo de 40 días que representa simbólicamente la 40 semanas que pasa el niño en el seno de su madre y la preparación para un nuevo nacimiento. Se encontró ya en la vida de Moisés y de Elías en Éxodo 24:18 y Primera de Reyes en Elías 19:8 en Primera de Reyes. Ese ayuno es para Jesús lo que había sido para Abraham el pedido de sacrificar a su hijo, y para Moisés la rebelión del pueblo sediento de sed, o el asunto del ternero de oro que encuentra Moisés cuando está con Dios recibiendo la tabla de los mandamientos y el pueblo se revela y hace el becerro de oro. Son comparaciones. Lo que Jesús ha vivido lo hemos visto en Moisés y lo hemos visto en Elías. En un momento de total lucidez, cuando Jesús se sentía espiritualmente fortalecido por el ayuno que había hecho de 40 días y 40 noches, es precisamente en medio de esa fortaleza que llega el diablo a torturarlo y trató de convencerlo de que era imposible cumplir su misión con los medios que Dios le proporcionaba en ese momento a Jesucristo. Cosa extraña, el Evangelio nos presenta este encuentro entre Jesús y el tentador, pues eso quiere decir diablo, demonios, el enemigo, como una discusión entre maestros de la ley basándose en texto bíblico, sin duda para hacernos sentir que hasta los mismos textos bíblicos pueden engañarnos si nos falta el espíritu de obediencia de Dios. Y ahí es donde el llamado cristiano de verdad a de tener sumo cuidado y atención, porque si confundimos la palabra de Dios, puede ser usado en nuestra contra y perjudicarnos. El diablo le hace una competencia a Jesús porque él conoce las escrituras, pero la pone a su favor, y Jesús, que ya la conoce también, le recuerda a él y le enseña a él y lo hace entender que él se está equivocando. Las tres tentaciones recuerdan a la del pueblo hebreo en el desierto. En el libro de Éxodo, en el capítulo 16, versículo 2, y el capítulo 17, versículo 1, y el capítulo 32. En las aguas de Meribá murmuraba contra Dios, que lo llevaba por un camino difícil. Iba el pueblo criticando a Dios porque lo sacó de Egipto y lo llevó a un desierto que no tenía agua. Luego pone a prueba ese pueblo a Dios y le dice: ¿podrá hacer algo por nosotros? Y por último, cambian a Dios, su gloria, por otros dioses que se han fabricado a su medida y con las manos, y le dan privilegio al que ellos hacen, que al Dios
que le va a dar agua de la peña del Meribá. Pero ellos van camino a esa peña y están enfrente de ella y dudan que Dios sea capaz de darle agua de ahí. El temor, el ternero de oro y Jesús responden citando 3 textos del Deuteronomio, un libro que se detiene largamente en la rebelión del pueblo de Dios en el desierto y que se escribió basado en toda la malcriadeza y el enfrentamiento que el pueblo de Dios le hizo a Dios y que no confió ni aumentó su fe allí en el desierto. La perfecta obediencia del Hijo se opone a las infidelidades del pueblo. Y ahí es la diferencia entre Jesús y los que el pueblo de Dios venían en el desierto y eran los elegidos de Dios. Jesús mantiene la fidelidad a Dios y dice, no, las escrituras dicen que no tentarás a tu Dios. Jesús sale vencedor de las pruebas. Cuando Moisés fue prohibido entrar a la tierra prometida porque en Meribá dudó y no le dio la gloria y la honra a Dios de haberle dado agua por tocar la peña con el bastón. Y se glorió él y no se lo dio a Dios. Entonces aquí es todo lo contrario y Jesús sale vencedor de las pruebas en el desierto, pero después de él también la iglesia deberá afrontar esas tentaciones porque va a ser perseguido todo aquel que sigue a Jesús. Puede ser tentada de satisfacer los deseos de los hombres en vez de ofrecerle la verdadera salvación. Jesús nos enseña a ser fuerte frente a la astucia del diablo, sirviéndonos igual que él de la palabra de Dios y mantener una fe firme. Pero para eso es necesario conocer la palabra, estudiar las escrituras, conocer las leyes, las normas, los preceptos y los principios que Dios Padre Creador ha establecido para mandando a ser obedecido y practicar la justicia para poder enfrentar al enemigo. Se acercaron los ángeles cuando él en el desierto hizo ir al diablo porque no pudo con él. El diablo no pudo destruir a Jesús ni tentarlo. Entonces, después de rechazar la tentación, Jesús encuentra una plenitud. Su corazón limpio le da acceso a un mundo espiritual que existe realmente tal como los seres y las cosas que nos rodean, pero que es no todo hombre puede mirarlo, escapa a la mirada del hombre. Ahí, siendo el Hijo, es rey entre los espíritus, servidores de su Padre, como lo menciona el libro de Hebreo en el capítulo 1. El reino de los cielos está ahora cerca, dice Jesús cuando empieza a predicar. En aquel tiempo los judíos no pronunciaban el nombre de Dios, sino que acostumbraban a designarlo con la expresión los cielos y lo mencionaba como los cielos. El reino de los cielos es el reino de Dios. Dios viene para reinar entre nosotros, lo que significa que desde ahora recibimos la salvación definitiva. Renuncien a su mal camino. Él hace mucho
hincapié en anunciar que es necesario dejar de actuar incorrectamente y volvernos a la manera justa y correcta para caminar por el sendero que nos corresponde correctamente. El texto pone una palabra que puede traducirse arrepiéntanse o conviértanse o cambien al hombre nuevo o dejen de hacer esas cosas viejas y hagan cosas nuevas que beneficien a su desarrollo y su crecimiento espiritual y limpien su vida a una vida nueva. Pues esto significa un vuelco en la manera de pensar y actuar, en el razonamiento, en el conocimiento y adquirir una sabiduría que viene de Dios. Se trata de tomar otro camino. Se trata de ver las cosas como la vería Jesús, desde el punto de vista que quiere Dios con cada uno de nosotros para que podamos cumplir con su plan y propósito que Él se estableció para cuando nos mandó a existir aquí en esta vida terrenal. Sin embargo, puede entenderse de mil maneras. En boca de Juan Bautista significaba apartarse de lo vicio o de la maldad, la crueldad, o apartarse de no abrirse al conocimiento. Pero Jesús mostraba que esa renovación de toda la vida procede de un cambio interior. Y esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros, un cambio interior. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él le dice que si va a tener que entrar al vientre de su madre para nacer otra vez. Y Jesús le dice que nacer de adentro. Es que Jesús viene a enseñarnos que al Padre se adora desde adentro hacia afuera, y no solamente de afuera, sino hay que sentir adentro la necesidad de ese cambio y actuar nosotros. Si nosotros no cambiamos la forma de mirar a la vida, pues la vida va a estar desde el punto de vista que la veamos. Es decir, que para ser un hombre nuevo hay que cambiar, hay que actuar con voluntad propia. La voluntad está en el interior, paciencia y con sabiduría que viene de adentro. Deseo de querer cambiar que surge de nosotros, porque por más que le digamos a una persona que cambie, si dentro de ella no desea hacerlo, no lo va a hacer. Para conocer a Jesús, tener una relación personal con Él, es muy importante que cada uno de nosotros renuncie a nosotros mismos y deje entrar ese amor de Jesús dentro de nuestros corazones para que podamos ser transformados y Él venga en nuestro auxilio y nos ayude. Porque nosotros, por nosotros mismos, humanamente como hombre pecador, no podremos ni sabremos cómo mejorarnos. Pero sí, una parte es importante en nosotros, cambiar y desear ese cambio. Y la fe que nosotros tengamos dentro hay que cultivarla y desarrollarla, porque del tamaño de nuestra fe será el cambio verdadero y beneficioso para el futuro. Cuando nosotros decidimos, y sale de adentro, decidir, aceptar, cambiar, es cuando el Espíritu Santo viene en fuego y nos capacita para poder tener una relación personal con Jesús, aceptando a Jesús desde adentro y actuando con nuestra vida, cargando
con los compromisos que tenemos y seguir al frente con nuestra cruz a cuesta para poder llegar al lugar donde Jesús nos conecta con el Padre y poder así tener una relación personal con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de forma que Dios nos muestre su plan y propósito que tiene con nosotros y nosotros poder cumplir su voluntad de acuerdo al grado de aceptación y cambio que surja en nuestra vida. Eso es algo particular, es algo personal. Respetuosamente, cada uno de nosotros está llamado a aceptar si es su voluntad, y Dios está con los brazos abiertos porque todos somos llamados, y la invitación es para todo y cada uno de sus hijos que Él ha creado con amor. No importa quiénes seamos, las veces que hayamos caído, cuántas veces nos hayamos levantado, los errores que hayamos cometido, la falta que hayamos cometido, los pecados que tengamos en nuestra espalda, Dios está siempre dispuesto a recibirnos porque sus brazos amorosos son para cada uno de nosotros directamente, personalmente. Tiene una relación personal incomparable como padre, madre, sosteniéndonos y guiándonos y acompañándonos y supliendo todas nuestras necesidades.